Los desastres tienen grandes impactos económicos y por lo tanto, más o menos podríamos decir que en cierta forma la sostenibilidad de un país en términos macroeconómicos se ve amenazada por el impacto de un desastre, porque implica un costo, unos gastos muy grandes, y si el país no tiene definida una política, una estrategia con anterioridad a la ocurrencia del desastre, en forma anticipada, para enfrentar esas consecuencias y por lo tanto esos gastos, ese impacto económico, prácticamente se puede quebrar una economía. El país perfectamente, de un momento a otro, súbitamente, puede quedar en unas condiciones en que no puede atender las condiciones de su comunidad y por lo tanto el tener unos instrumentos financieros debidamente analizados y con anticipación, por ejemplo, seguros, por ejemplo, créditos contingentes, o sea, previamente acordados con organismos internacionales, o por ejemplo, fondos de reservas, en realidad es una combinación de alternativas que los países, los ministerios de Hacienda, los ministerios de Finanzas y Economía deben tener en cuenta para poder enfrentar una crisis, atender el desastre y recuperarse posteriormente de la manera más eficiente posible. En otras palabras, el no asumir, el no tener una manera de enfrentar este problema puede poner en riesgo no solo a las personas, sino las futuras generaciones por no tener la capacidad para enfrentar y recuperarse después de un desastre. Para poder tomar decisiones, porque el riesgo está asociado a decisión. Evaluar el riesgo y no tomar decisiones es lo mismo que no hacer nada. Entonces, lo importante es evaluar bien el riesgo, comunicar bien ese riesgo, pero en el lenguaje en que lo entiendan los tomadores de decisiones. Y esos tomadores de decisiones tienen que tener unos instrumentos, unas herramientas para poder reducir el riesgo, para poder mitigar, para poder hacer la prevención de los futuros eventos que pueden llegar a causar grandes impactos a un país, a una comunidad. En consecuencia, hay muchos instrumentos con los cuales se puede enfrentar el riesgo que van desde la educación, la información pública, hasta los instrumentos financieros, hasta la inversión pública que se hace en obras de mitigación. Toda esa modalidad y alternativas de mecanismos para enfrentar el riesgo, para reducir el riesgo, reducir la vulnerabilidad, con el fin de que cuando ocurran los eventos en el futuro no generen las mismas consecuencias, implica tener un abanico de posibilidades en donde no es solamente una alternativa, sino muchas alternativas las que hay que tener en cuenta para poder causar en el proceso de desarrollo una reducción de la vulnerabilidad y lograr que el riesgo se reduzca en el mediano y en el largo plazo.